Considere la cuenca en forma de cono. Tenga en cuenta que el triángulo que forma la base del cono es equilátero. Calcule el índice de forma, el índice de compacidad y el índice de sinuosidad teniendo en cuenta que el diámetro del semicírculo es de 1000 metros. Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta los datos del enunciado. Para ello nos dicen que es una cuenca en forma de cono y nos dan los valores de las alturas en metros sobre el nivel del mar para cada una de las cotas. Digamos que en este caso tendríamos 4 valores de cotas que van desde los 345 hasta los 850 metros sobre el nivel del mar. Aquí en esta parte vemos que es un semicírculo porque es la mitad de un círculo completo y de aquí para acá nos está indicando que es en forma de triángulo equilátero. Por tanto, aquí nos dicen que es un diámetro de un semicírculo de 1000 metros. Por tanto, ya conocemos este valor que será de 1000 metros, al igual que este y este que tenemos acá serán de 1000 y de 1000 metros. De esta forma lo que vamos a hacer es conocer cada una de las distancias que tenemos acá. Si bien vemos, la mitad de este punto valdría la mitad de 1000, es decir 500 metros, y sabiendo que el radio es la mitad del diámetro, este valor que tenemos acá también será de 500 metros. Por tanto, vamos a calcular este valor y vamos a tener en cuenta el teorema de Pitágoras. Vemos que es un triángulo rectángulo donde h al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, será la sumatoria de a al cuadrado más b al cuadrado. De esta forma, el h cuadrado nos va a quedar raíz de 500 metros al cuadrado más 500 metros al cuadrado. Sacamos raíz para hallar el valor de h a la 1 o simplemente h, es decir, el valor que estamos buscando para acá, que es el de la hipotenusa. Entonces nos va a quedar 500 al cuadrado más 500 al cuadrado y nos da una raíz de 707.1 metros. Por tanto, ya conocemos este valor de 701.1 metros. Ya tenemos el valor de 1000, ya tenemos el de 701 metros. Ahora vamos a hacer la aclaración con este valor. De acá a acá tendríamos 1000, 1000, por tanto de aquí a acá este valor valdría la mitad, es decir 500. Y vamos a hacer lo mismo, solo que en este caso, como es un triángulo rectángulo, no vamos a hallar el valor de la hipotenusa, sino el de uno de sus catetos. Entonces nos va a quedar, podemos despejar cualquiera de los dos, vamos a despejar a cuadrado y nos quedaría h al cuadrado, en este caso b que está sumando pasará a restar, menos b al cuadrado, nos va a quedar a, recordemos que le sacamos la raíz, por tanto se cancela el cuadrado de a, nos va a quedar hipotenusa al cuadrado. Vamos a hallar el valor, en este caso tendríamos que ver este valor como un triángulo invertido, nos va a quedar 1000 metros al cuadrado menos b, que sería de 500, que sería como un cateto opuesto, 500 metros al cuadrado. Nos va a quedar raíz de 1000 al cuadrado menos 500 al cuadrado, nos da un valor de 866. Lo podemos dejar así entero ya que este valor no afecta y nos da en metros. Por tanto, ya conocemos este valor de 866 metros. Ya sabemos que este vale 707.1 metros, este vale 1000 metros, este vale 866 metros. Y de igual forma, si bien vemos de aquí a acá es como el valor que teníamos de la mitad, este valor valdría 500, el de la mitad, y este de acá es la mitad de la mitad, es decir 250 metros. Hay que tener en cuenta que la figura del enunciado tiene una forma más exacta y lo que hemos dibujado aquí no va de acuerdo a la mitad de la mitad como se había indicado.
Por eso es mejor guiarse de la imagen del enunciado, donde sí se alcanza a ver la precisión de la línea dibujada en la mitad de esta línea, que es el diámetro del semicírculo. Entonces ya sabemos que es de 250 metros, y ahora este valor, que si bien vemos como es un triángulo equilátero, todos los lados son iguales, por tanto este de acá valdría 500 metros, teniendo en cuenta que de aquí a acá vale 1000 y aquí es la mitad. Entonces vamos a hacer lo mismo con el teorema de Pitágoras. Digamos que ya lo hicimos una vez, dos veces, ya tendríamos 1, 2, 3 y 4 medidas, nos faltaría este valor que tenemos acá. Vamos a aplicarlo de nuevo, y si bien vemos, vamos a hacerlo para un cateto. En este caso, si esta es la hipotenusa, este sería el cateto opuesto. Vamos a despejar de aquí, digamos, el b al cuadrado o el a al cuadrado, que sería lo mismo, y nos quedaría h al cuadrado, y el a que está sumando pasará a restar, menos a al cuadrado. El b al cuadrado le sacamos raíz, cancelamos el cuadrado, y nos va a quedar 500 al cuadrado menos 250 metros al cuadrado. Entonces 500 al cuadrado menos 250 al cuadrado, y la raíz que nos da 433, y al igual que este valor lo podemos dejar sin decimal y no nos va a afectar, lo dejamos así en entero y nos dará 433 metros. Por tanto, este valor valdrá 433 metros. Una vez ya tenemos todas las medidas, nos están pidiendo tres tipos de índices cuando hablamos de morfometría o parámetros morfométricos en cuencas. En este caso vamos a hallar el primero de ellos, que es el índice de forma, que formalmente se expresa como K sub f. Y ese K sub f se halla como el área de la cuenca sobre la longitud media de la cuenca, que va elevado al cuadrado. Entonces recordemos que la longitud media, en este caso de la cuenca, va desde el punto de vértice o donde convergen cada una de las corrientes o de los cauces, o también conocidos como tributarios, hasta el punto más lejano. En este caso iría esta distancia desde este punto hasta este punto. Esa es la longitud media de la cuenca. Si hablamos de la longitud de los cauces, ya sería todos estos valores que van hasta este tramo, por tanto sería una longitud mayor. Entonces bien, vemos que hay un triángulo equilátero y un círculo, pero partido a la mitad, es decir, un semicírculo. Por tanto, este valor del área total sería tanto el área del semicírculo, vamos a expresarlo así, área más el área de un triángulo. Entonces el área de un círculo es pi cuartos del diámetro al cuadrado, o también es pi por r al cuadrado. En este caso, como ya conocemos el valor del diámetro, lo vamos a trabajar con el diámetro, aunque de igual forma, si quisiéramos el radio sería 500, dado que es la mitad. Nos va a quedar con la primera ecuación pi cuartos de 1000 metros al cuadrado. A este valor será el área del círculo, como si lo tuviéramos total, dado que este es el valor del diámetro, y ese valor que nos dé acá lo vamos a dividir en dos, dado que tenemos solo una de las partes del círculo, es decir, la mitad. Entonces tendríamos pi cuartos de 1000 al cuadrado, nos da 250.000 pi, y eso lo dividimos en dos, nos da 125.000 pi, y dejamos expresado el valor en metros cuadrados. Dado que estamos trabajando área, nos da 392.699,1 metros al cuadrado. Ya tendríamos el primer valor. Ahora el valor del área del triángulo, vamos a hacerlo por acá, y recordemos que la fórmula del área de un triángulo es base por altura sobre 2. En este caso tendríamos la base, si bien vemos tendríamos un triángulo equilátero, base que vale 1000 y su altura correspondiente. Vamos a anotarlo
tendríamos la base que vale 1000 metros y luego la altura, que si bien vemos es lo que habíamos hallado acá. Si corriéramos esta línea hacia acá, sería la altura del triángulo, 866 metros, y lo dividimos en dos. Nos va a quedar 1000 por 866 dividido 2, que nos da 433.000 metros al cuadrado. Por tanto, nos quedará ese mismo valor del área del triángulo más el área del semicírculo, 392.699.1, y nos da 825.699,1 metros al cuadrado. Ese valor lo indicamos acá en el K sub f, índice o coeficiente de forma, y nos quedará 825.699,1 metros al cuadrado sobre la longitud al cuadrado. En este caso recordemos que la longitud media, y vamos a tener el segmento del triángulo equilátero y el del semicírculo. En este caso recordemos que el diámetro valía aquí 1000, por tanto este valor de la mitad sería 500, al igual que esta altura sería 500 más el valor de la altura del triángulo, es decir 866 metros. 866 más 500, que nos da 1366 metros, y esto lo elevamos al cuadrado de forma tal que metros al cuadrado se cancela y nos va a dar un coeficiente o constante. Nos va a quedar 825.699.1 dividido 1366, y eso elevado al cuadrado nos da un valor de 0.44 como constante. Y si bien miramos en las tablas que se ajustan a intervalos de KF en el enunciado o K sub f, nos está indicando que la cuenca, de acuerdo a su forma, esta forma que vemos acá, es moderadamente achatada, dado que este valor está en los intervalos de las tablas que están en el enunciado. Habiendo calculado esto, nos piden luego el valor del índice, vamos a anotarlo como segundo punto, índice de compacidad, que también se puede expresar como K sub c, y se halla de la siguiente forma: 0.28 por el perímetro sobre la raíz del área. Si bien vemos, ya tendríamos el valor del área, solo nos falta hallar el valor del perímetro. De igual forma, tendríamos que ver que para un triángulo, suponiendo en este caso que fueran unidades X, y sabiendo que es un triángulo equilátero, el perímetro de ese triángulo será la sumatoria de sus lados, que es X más X más X, o que es lo mismo 3 por X. Ese sería el primer perímetro para el triángulo. Ahora, el perímetro para el círculo tiene una ecuación de 2πr, pero como tendríamos un círculo a la mitad, es decir un semicírculo, sería este mismo valor dividido 2. Entonces nos va a quedar, tendríamos 2 por pi por r. R es el radio. Conocíamos el diámetro del semicírculo, 1000 metros, por tanto la mitad de 1000, que nos da 500, y ese valor lo dividimos en 2, que nos da 500 pi, que si bien lo dejamos en metros, nos va a dar 1570.8 metros. Bien pudiéramos haberlo hecho como pi por 500, y nos da de igual forma los 500 pi, de forma tal que 2 lo cancelamos con el 2. Se puede de ambas formas. Ya tendríamos estos dos valores. Ahora el de acá, primero el del semicírculo, ahora el del triángulo, sabemos que son un valor de 1000 por 1000 por 2, porque tendríamos solo los dos valores. Este valor de acá y este valor de acá, cada uno vale 1000 y 1000, y el perímetro de esta circunferencia. Entonces vamos a dejarlo expresado, y ya sabemos que este perímetro será de 2000 metros.
Por tanto nos va a quedar en la ecuación 0.28 por la sumatoria de los lados de toda la cuenca nos da 1000 y 1000, 2000 más 1570.8 metros. No lo anotamos acá metros y metros, sabiendo que metros por metro nos va a dar la misma unidad, pero en el denominador si se cancela por la raíz el valor del área. Recordemos, sería 825.699,1 metros al cuadrado, pero con la raíz se cancela y al final también nos va a quedar una constante como en el caso F, es decir, sin unidades. Por tanto, el KF nos va a quedar, primero podemos hacer este valor de acá, nos quedará 2000 más 1570.8 y eso lo dividimos en la raíz del área 825.699.1, nos da 3.93 y esto multiplicado por 0.28 nos da un valor de K sub F o índice de compacidad. Este es un valor de C de 1.1. Si bien vemos en las tablas del enunciado, en los intervalos para índice de compacidad, nos está indicando que de acuerdo a la forma de la cuenca va de redonda a oval redonda. Y por último nos está pidiendo en el enunciado, vamos a anotarlo como punto 3, el índice de sinuosidad, es decir, qué tantas curvas tiene el río de acuerdo a la longitud que tenga en la cuenca. Este índice se halla como el LC, que es la longitud del cauce. Recordemos que es todas las longitudes sobre la longitud media. Por tanto, vamos a sumar LC, primer valor 433, ahora este valor 250 más este valor 866 más este valor 1000 metros más el último que sería de 707.1 metros. Anotamos este valor acá para no escribirlo en cada una de las unidades. Y luego nos están indicando longitud media, que si bien vemos en este índice, el de coeficiente de forma, ya habíamos hallado el valor, que son de 1366 metros. Vamos a indicar acá el índice de sinuosidad y nos va a quedar 433 más 250 más 866 más 1000 más 707.1 y en el denominador van 1366. Vemos que nos da un valor de 2.38. Recordemos que unidades se cancelan y todos estos tres índices, el K sub F, el K sub C y el I sub S, nos va a quedar sin unidades y de acuerdo a las tablas del enunciado, si bien vemos como es mayor a 2.1, tendríamos un canal tortuoso.